Asociación Provincial de Mayores y Pensionistas. UDP Madrid. Grupo de trabajo, Nos Cuidamos. Buenos días, esta es nuestra primera actividad presencial después de la pandemia que hemos padecido. Y en el grupo de trabajo Nos Cuidamos de UDP Madrid tenemos hoy al doctor Víctor López, que nos va a hablar sobre el uso correcto de los medicamentos en las personas mayores. Víctor es médico gerontólogo, experto en el estudio de envejecimiento y cuidado de las personas mayores, formado en centros médicos de España y Alemania. Es exdirector médico y médico asistencial de centros gerontológicos en la Comunidad de Madrid, profesor de enfermería geriátrica tanto en España como en Alemania. Es responsable del área de salud de UDP Nacional y colaborador, como hemos dicho, del grupo de trabajo Nos Cuidamos de UDP Madrid. Es además miembro de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. Al final del vídeo pondremos la dirección web udpmadrid.org, en donde podréis acceder a la documentación correspondiente a la charla. Igualmente, os recomendamos que os suscribáis al canal de UDP Madrid en YouTube y así recibiréis las notificaciones de todas nuestras actividades audiovisuales. Cuando quieras, Víctor. Bueno, pues muy bien, encantado de estar aquí y realmente nos congratulamos de que sea el reinicio de estas charlas presenciales, que yo ya las estaba echando de menos y, como digo, afortunadamente pues es la primera charla que organizamos después de esta etapa que hemos padecido, esta larga etapa de la dichosa pandemia de la COVID-19. Y bueno, pues nada, aquí estamos y esta primera charla de reinicio pues voy a dedicarla a un tema que es de palpitante interés y actualidad, que es el uso correcto de los medicamentos referido a nivel general de la población general, pero aportando unas anotaciones muy específicas relacionadas con las personas mayores, que tiene mucho que ver con esto de una correcta medicación. Bueno, en cierta manera digo uso correcto, pero también podría ser uso racional o incluso uso responsable. ¿Por qué? Porque la administración de los medicamentos va muy implícito el sentido común, la racionalidad y también la responsabilidad, tanto por parte de los prescriptores, que son los médicos, como parte de los receptores de los medicamentos o de los usuarios de los medicamentos, que son los pacientes. Bueno, y para conseguir una buena comprensión de lo que yo voy a decir, porque es un tema que en cierta manera es bastante técnico, y voy a desglosar el recorrido de la charla en dos partes. Una de ellas voy a hablar de unos conceptos, de unas denominaciones que son las que se usan, se emplean en el mundo del medicamento y de la industria farmacéutica. Bueno, en una segunda parte la voy a dedicar más bien a unas recomendaciones que voy a dar, unas pautas que hay que seguir para el uso correcto de los medicamentos. O sea, esta segunda parte sería la parte práctica, y que es la que implicaría ese aspecto de taller, que más que un taller como tal, de estar aquí trabajando en cosas así directamente, sino más bien yo lo denominaría taller por tener un cierto componente de aprendizaje. Bueno, pues vamos a la primera parte, que es la parte conceptual. Y aquí hay que registrar, memorizar una serie de conceptos que son muy importantes, como decía, para comprender, por ejemplo, todo el contenido del temario.
Un concepto primero que hay que conocerlo bien y hay que entender lo que significa es la relación beneficio-riesgo de un medicamento. O sea, es un concepto, un balance entre la parte positiva que proporciona el medicamento y la parte negativa que pueda acarrear. En este sentido, ya nos da la referencia de que medicar o automedicarse es, entre comillas, un arma de dos filos. Primeramente porque el medicamento, en cierta manera, es una sustancia extraña, no está concebido biológicamente por el cuerpo, que le metan ahí una sustancia que no tiene nada que ver con el organismo, y el organismo puede reaccionar o bien produciendo una alarma, una intolerancia, una intoxicación, un desorden de la salud. Por eso el medicamento tiene que estar muy bien estudiado, muy bien comprobado, muy bien medido, para alcanzar en ese binomio beneficio-riesgo, hacer que el beneficio sea total, completo, si no al 100%, lindando con un 100%, y que el riesgo se aproxime, dentro de lo posible, a cero. El riesgo, cuando yo digo riesgo, también va implícito perjuicio, cero. O sea que esto de la relación beneficio-riesgo es fundamental. Y toda la industria farmacéutica, en la investigación, en la elaboración y en la comercialización de medicamentos, se rige por esto: beneficio-riesgo. Después hay otro concepto que es muy importante, y es lo que se llama la caducidad, que es el tiempo durante el cual el medicamento puede conservarse, almacenarse, etcétera, sin que sufra deterioro o pérdida de eficacia. Cuando un medicamento se dice en el envase o en el prospecto que tiene un tiempo de eficacia hasta tal mes o hasta tal fecha, ha de cumplirse a rajatabla, y no tiene nada que ver con el té. Cuando un yogur que dice ha de consumirse preferentemente aquí es que hay que cumplir a rajatabla, porque a partir de ese momento que se siga administrando el medicamento una vez caducado, va disminuyendo de una forma alarmante la eficacia y puede ir aumentando de una forma alarmante el riesgo o el perjuicio. Después, una serie de maneras de presentar la industria farmacéutica los medicamentos. Una de ellas es el comprimido, que viene la palabra comprimido, que quiere decir formulación sólida elaborado mediante ingredientes granulares en polvo, mediante un proceso de compresión, y eso crea un comprimido. Claro, veis como yo tenía razón al principio cuando decía que esta charla tiene muchos componentes técnicos que están fuera del alcance de la ciudadanía en general, porque son términos que lo utiliza muy específicamente la industria farmacéutica. Bueno, hay otras formas farmacéuticas, aparte de los comprimidos. Esto yo creo que sobraría decirlo. Tenemos los medicamentos como, por ejemplo, grajeas, tabletas, cápsulas, jarabes, inyectables, supositorios, que tendríamos que mirar en un diccionario apropiado o en Internet, en Google, para conocer la definición de cada uno de ellos. Yo aquí no me puedo extender, porque estaríamos toda la mañana aquí hablando de las formas farmacéuticas. Otro concepto que hay que tener muy en cuenta en el manejo de los medicamentos es la contraindicación. Esto que yo estoy comentando, que es una versión conceptual, teórica, debéis tratar, los que me estéis oyendo, de llevarlo al terreno práctico de mi vida particular, de cómo cómo me están administrando los medicamentos y cómo estoy recibiendo yo los medicamentos como receptor de los mismos. O sea que la contraindicación indica que no se puede dar o administrar un medicamento en una situación o condición determinada. Por ejemplo, ciertos medicamentos no se pueden utilizar en los diabéticos, no se pueden utilizar en las embarazadas, porque producen teratogenia, malformaciones. Y hay un montón de situaciones. Hay que saber, y esto viene, todo lo que estoy comentando yo aquí, viene
perfectamente detallado en el prospecto. Ya después haremos unos comentarios detallados sobre cómo ha de valorarse, cómo ha de leerse, cómo ha de interpretarse un prospecto de un medicamento. Después tenemos la eficacia, fundamental. Dentro del beneficio-riesgo está la eficacia. Hay medicamentos más eficaces, menos eficaces, y no solo depende del potencial de eficacia del medicamento, sino siempre depende, en esto de la administración del medicamento, hay un binomio que hay que tener en cuenta, que es el medicamento como tal y el receptor. Y en ese caso, el receptor, cuando es una persona mayor, presenta más inconvenientes que cuando es una persona joven o adulta, porque el organismo responde peor ante la acción, ante la eficacia o la capacidad del medicamento para producir el resultado previsto o deseado. Es decir, en esto de los medicamentos no es una cosa matemática, no es, por ejemplo, que si yo administro un medicamento y, más inseguro aún, por primera vez, no puedo garantizar que se dé tal resultado, incluso que está previsto en el prospecto, porque hasta cierto punto es imprevisible. Pues puede haber una intolerancia, puede haber una potenciación, puede haber una alergia, puede haber una potenciación con otros medicamentos. O sea, el resultado, en cierta manera, aunque está muy, muy bajo control, no es del todo seguro. Bueno, el excipiente es una sustancia habitualmente inerte, que quiere decir que no hace nada, ni a favor ni en contra, que se añade a un medicamento para darle una forma o consistencia más adecuada para su administración. Y a veces sirve también como vehículo para que el medicamento se absorba mejor por el cuerpo. Todos estos son temas de la industria farmacéutica que maneja hábilmente, pues ya tiene mucha experiencia en todo esto. Después la palabra fármaco, lo habéis oído hablar, fármaco. ¿Qué es un fármaco? Es cualquier sustancia ya preparada, estudiada, preparada por la industria farmacéutica, que produce una acción o una reacción en el sistema biológico, lo mismo que decir en el organismo, determinado. Y esto, no hay que confundir este término con el término de droga. La palabra droga se atribuye en el mundo occidental europeo como un estupefaciente. No obstante, hay que decir que en el mundo, sobre todo americano, en Estados Unidos, la palabra droga no quiere decir estupefaciente, sino quiere decir medicamento. De ahí viene la palabra, la agencia estadounidense del medicamento y de los alimentos, la Food and Drug Administration, que dice alimento, drug, droga, no es droga, es medicamento. Y en Estados Unidos hay drug store, que son como oficinas de farmacia, que es como comercios dedicados a las drogas, pero no a las drogas, a los medicamentos, que viene a ser como a modo de una parafarmacia, porque es mucho más extenso la venta de los medicamentos en Estados Unidos que aquí, que está específicamente delegado en las oficinas de farmacia. Bueno, por lo general, en términos prácticos, por lo general el medicamento y fármaco son sinónimos o equivalentes. Lo que pasa es que es más habitual en el ámbito de la ciudadanía, utilizar la palabra medicamento más que fármaco. Bueno, hay otra cuestión que habría que considerar, y es la hipersensibilidad. Es una manera exagerada de reaccionar u otra no prevista. Es decir, también comprende el concepto de alergia. La alergia es una manera de reaccionar exagerada, a veces imprevista. Pero esto de la alergia es fundamental porque es uno de los temas que contempla más la industria farmacéutica en el ámbito del riesgo. Por ejemplo, la alergia puede ocurrir en el momento más inesperado, pero no solo lo puede producir el medicamento
la molécula química del medicamento como sustancia activa, sino también cualquier excipiente del medicamento. Por ejemplo, en las vacunas como tales pueden producir un proceso de alergia agudo, que es lo que se llama choque anafiláctico, que es un cuadro de emergencia, porque se cierra la glotis y no puede respirar, y no solo la produce la sustancia activa, el antígeno por el que está constituida la vacuna, sino los ingredientes que forman la composición de la vacuna, que pues a base de yema de huevo. La yema de huevo es altamente alergizante. Todas las albúminas, las proteínas, todo eso puede ser altamente alergizante. Bueno, entonces sería la hipersensibilidad. Después hay otro concepto que es el concepto de intolerancia, que sería una respuesta no alérgica, pero anormal. Es un poquito más ambiguo, menos preciso. Bueno, fármaco, decíamos antes, medicamento es una sustancia o mezcla de sustancias utilizada para restaurar o conservar la salud. Recordar siempre que el medicamento como tal, o el fármaco, puede tener tres finalidades. Una de ellas es la finalidad preventiva, que es la finalidad que consiguen las vacunas, preventiva, a través de una inmunoestimulación o inmunoactivación. Puede tener también una finalidad terapéutica, de curación, y puede también tener una finalidad sintomática, suprimir síntomas, molestias, pero no curativo. En cuanto al medicamento como tal, hay un medicamento de marca, que es un medicamento patentado por la industria farmacéutica, y es un medicamento que ha sido investigado y que ha demostrado su eficacia y seguridad en estudios en pacientes, a través de un largo recorrido, porque un medicamento, desde que nace la molécula inicial hasta que se comercializa en las oficinas de farmacia, muchos de ellos pueden tardar entre 7 y 10 años, pues tienen que pasar por distintas fases, 1, 2, 3, 4, hasta que finalmente es aprobado a nivel nacional, en el caso de España, por la Agencia Española del Medicamento, y con el visto bueno global en la Unión Europea por la Agencia Europea del Medicamento. O sea que vamos muy a la par, la Agencia Española del Medicamento muy a la par con la Agencia Europea del Medicamento, que no tiene nada que ver con la Agencia Estadounidense del Medicamento, que es la FDA, eso va por otra vía. Bueno, entonces eso sería el medicamento de marca, un medicamento reconocido, registrado y aceptado, autorizado por el Ministerio de Sanidad y por la Agencia Española de Medicamentos. Es por tanto el medicamento original, la patente de marca, y esa patente de marca está muy protegida por la ley. Lo curioso del caso es que esta patente de marca, el Estado español o incluso los Estados europeos concede una vigencia de 23, 24, 25 años, y a partir de ahí ya lo deja libre. Tiene que pasar un periodo de concesión de patentes de marca, y en ese entonces la industria farmacéutica económicamente se aprovecha al máximo, porque todas las ganancias para ella, para el que ha inventado el producto, porque además atribuye, dice, que le cuesta mucho inventar y que le cuesta mucho investigar y que le cuesta mucho comercializar. Luego se tiene que llevar un buen pellizco del tema, de lo conseguido o de lo ganado. Pero una vez que pasa ese periodo, puede pasar de medicamento de marca, puede pasar a medicamento genérico, y es un medicamento, podríamos decir, que no es igual matemáticamente hablando, al medicamento de marca, pero es una molécula o componente de medicamento al que se le atribuye una eficacia equivalente, pero lo suficientemente equivalente para que el usuario o el receptor del medicamento tenga la confianza que le va a hacer un efecto bueno y va a ser una cosa equiparable pero no matemáticamente igualada.
entenderlo. Entonces el medicamento genérico, otra de las ventajas que tiene, o una de las grandes ventajas, que es más barato. Es más barato. Bueno. Después hay una cosa que se llama principio activo, que es la molécula componente de un medicamento al que se le atribuye la eficacia y seguridad del mismo. La prescripción y receta, esto es muy importante. Hay que entender que solo el médico puede prescribir los medicamentos, ningún otro profesional sanitario. Las enfermeras y tal están buscando la manera de ser más competentes en la prescripción y no en el seguir, por ejemplo, la farmacia, la oficina de farmacia no puede prescribir un medicamento, puede prescribir un nuevo medicamento, pero sí puede tener la facultad de cambiar un medicamento por otro que es equivalente o que tiene la misma sustancia activa, una alternativa. Tiene el permiso de conceder alternativas, pero siempre que se mantenga la prescripción del médico, porque es dueño y señor de la prescripción el médico. Lo que dice el médico va a misa en ese sentido. Pero cuando no se queda otro remedio, si el medicamento no está, no lo tiene en la farmacia, se ha agotado o no hay reserva de él, el farmacéutico de oficina de farmacia debidamente facultado puede decir, pues te voy a dar este medicamento alternativo, que viene a ser igual a, pero no el mismo. Bueno, entonces aquí en lo de la prescripción receta, acordaros que el médico prescribe una receta y esa receta puede ser de distintos tipos. Yo no voy aquí a detallar excesivamente porque esto alarga mucho el tiempo y tampoco conviene que no aburrir demasiado con estas cuestiones técnicas. Por ejemplo, es una orden, la receta es una orden escrita por el médico con instrucciones adecuadas sobre lo que debe administrarse, el medicamento o recurso sanitario en sí. Fijaros aquí interesante, el médico no solo prescribe medicamentos, sino puede prescribir también recomendaciones, consejos, tanto de tipo dietético, de higiene de vida, etc. Prescribe, lo puede prescribir en una receta. Dice, tómese este medicamento, pero ande todos los días 1 hora al día para bajar el nivel del azúcar o del colesterol. Y va incluido en la receta. No en el formulario del Sistema Nacional, sino en la receta que puede extender el médico. Entonces, él prescribe el medicamento o el recurso sanitario, sí. Prescribe ¿a quién? A un paciente. Siempre a un paciente. Hombre o mujer, niño, adulto, como sea. ¿Cuánto? ¿Qué dosis? ¿Con qué frecuencia? Régimen posología. Ejemplo. 1 cada 12 horas. 1 cada 8 horas. 1 cada 6 horas, etc. En residencia de mayores tiene una nomenclatura práctica que pone, por ejemplo, suele indicar de esta manera: desayuno 1, comida 1, merienda medio, 1 partido por 2, y cena 0. ¿Para qué? Para que no haya confusión y que la administración de los medicamentos sea precisa y correcta. También se indica se puede indicar por qué vía administración. Hay muchas vías de administración. La vía oral, que es la más común y corriente, está también la vía intramuscular, está la vía endovenosa, está la vía subcutánea, la vía rectal, la vía vaginal, la vía tópica, incluso la vía sublingual. También hay vía sublingual también. ¿Durante cuánto tiempo? Tratamiento breve, de larga duración, de por vida, etc. ¿Y quién lo ha ordenado prescrito? Como he dicho ya, el médico, siempre el médico. Bueno, hay distintos tipos de recetas, ya sabéis. Hay un formato que lo aconseja que se siga, pero en la práctica no se hace, con el Consejo General de Colegios Médicos, que es la receta privada, que también tiene un formato. Todo esto está totalmente legislado. Yo lo que estoy diciendo, dando unas pinceladas, esto está perfectamente legislado, hay normas, hay leyes, hay instrucciones, esto está perfectamente todo, porque es un tema muy serio.
No se puede andar con vaguedades o ambigüedades o dudas, ¿no? Esto está todo. Entonces, la receta privada, y hay una receta de sanidad pública del Sistema Nacional de Salud, donde hay distintos tipos de recetas. Está el ordinario, el trabajador activo, después está el pensionista ordinario, o tiene también, hay una receta dentro del pensionista también de tratamiento LD, tratamiento de larga duración. Yo estoy tipificado en ese, tratamiento de larga duración. Hay una receta ordinaria, como he dicho, de un usuario activo, y hay una receta específica que va por otra vía, que la tiene que prescribir imprescindiblemente el médico, que es la receta de estupefacientes, eso va por otra vía. Bueno, veis que todo esto es muy complejo, es una cosa que hay que dominar bien, los farmacéuticos la dominan a las mil maravillas, porque es su propio campo, los médicos en cierta manera, el médico, yo me atrevería a decir, puede ser que me equivoque, domina más lo que está más próximo al paciente en relación con el medicamento, y el farmacéutico domina más lo que está más próximo al medicamento en relación con el paciente. Luego, yo creo que desde un punto de vista práctico y accesible a los ciudadanos, tienen dos profesionales que lo pueden ayudar muy bien. Uno es el médico, sobre todo el médico de atención primaria, si no en un centro de salud, si no es el propio médico, para que le aclare dudas sobre todo esto que estoy yo diciendo. O bien puede ser también el farmacéutico. El farmacéutico es un profesional muy accesible, muy de barrio, muy de conocer a la gente. Luego tenéis esas dos fuentes de información, médico, farmacéutico. Después hay una cosa, un concepto ya que está mucho más relacionado con la medicación de las personas mayores, que es la polifarmacia geriátrica. Este es un tema que parece que tiene un componente medio despectivo, sí, porque en realidad es así, es un término, tiene un enfoque de una manera consumista. Hay una cosa, lo mismo que he dicho yo, he defendido el uso racional de los medicamentos, hay un uso irracional consumista de los medicamentos. Lo mismo que se consume mucho mucho café, mucho alcohol, muchas grasas saturadas, muchos azúcares, mucha vida sedentaria. Hay un consumismo muy exagerado de los medicamentos. Luego esto habría que cambiarlo. ¿Por qué? Por el bien de todos, de los pacientes, de la sobrecarga económica que tiene el consumo excesivo de medicamentos en el Sistema Nacional de Salud, y porque, por ejemplo, las personas mayores, por las circunstancias que sean en ellas, son muy tendentes a consumir exageradamente los medicamentos. ¿Por qué? Primero, porque tienen pluripatologías, tienen muchas patologías, las goteras, las dolencias, las artrosis, el corazón, la hipertensión, la diabetes, la obesidad. Hay que meterle medicamento a mansalva. Y eso es típico, en cierta manera, aunque no únicamente de las personas mayores, la polifarmacia geriátrica. Se habla de ello como un poquito, como diciendo, macho, a ver, hay que cambiar esto. Y a veces, como digo, toman demasiados medicamentos, y es que es curioso, porque como, por ejemplo, algunos animales y algunas aves van acumulando cosas sin sentido, la persona mayor, nada más que hay que ir, si lo tienen un botiquín en casa, la cantidad de medicamentos que tiene, muchos de ellos, después lo hablaré yo de esto con detalle cuando hable del botiquín sanitario en casa, la cantidad de medicamentos, el desorden, los frascos fuera de los envases, los comprimidos aparte, hay un desbarajuste tremendo, y no digamos ya cuando la persona mayor empieza a tener un deterioro cognitivo y vive sola, que se produce
un alto riesgo, porque a veces se producen intoxicaciones. Hay muchas personas mayores, yo no sabría decir. Estamos comentando eso, que conviene que los medicamentos se restringan al máximo. ¿Por qué? Porque las personas mayores tienen problemas de toma de medicamentos que le vienen del centro de salud, del médico de atención primaria, del especialista, de lo que le ha dicho, le ha recomendado la vecina, que le ha tomado tal medicamento y le ha ido muy bien, más por añadidura todo el tema de los productos herbolarios, eso también hay que decir. Bueno, hay otra cuestión que habría que la comodidad posológica. La administración de los medicamentos a las personas mayores hay que hacerlo, sobre todo, de una manera lo más cómoda, comprensible y segura posible, a nivel de pastilleros, de recordatorios, porque si no, si es demasiado complicado, la persona mayor, sobre todo estando sola, se puede confundir y puede crear grandes problemas. La reacción adversa al medicamento, eso siempre está ahí, incluso a dosis apropiadas se puede producir una reacción adversa y el riesgo está ahí, la probabilidad de consecuencias negativas está ahí. En cuanto al riesgo y reacción adversa, se puede dar también medicamentos para producir fotosensibilidad, que aquí aumento de la sensibilidad al sol, perturbaciones en la capacidad de conducir. Es decir, hay un montón de riesgo y tal. Efectos secundarios, ya sabéis lo que es un efecto añadido perjudicial. Efecto colateral, es un efecto añadido, pero que no tiene por qué ser perjudicial, en algunos casos es aprovechado. El efecto paradójico, a veces se da un efecto que no estaba previsto, no estaba programado. La farmacovigilancia es muy importante porque hay que seguir una observación continua y atenta al efecto dañino y perjudicial del medicamento, que lo llevan son los médicos a través de una hoja de registro. La taquifilaxia es que el medicamento, con el paso del tiempo, va perdiendo eficacia. Al cabo de ciertos años, el medicamento hay que hacer una revisión, por ejemplo, los hipotensores o los antidiuréticos, porque al cabo de X años, 4 o 5 años, el medicamento pierde eficacia y hay que cambiar de medicamento, aumentar la dosis, lo que sea. La anafilaxia, que yo me decía yo, es una reacción alérgica aparatosa, fuerte, que crea un cuadro de emergencia y tiene que ir al hospital. Bueno, y ahora ya entramos en la parte práctica, que es la parte más directamente relacionada con la población, y que esto sí que hay que tenerlo muy en cuenta porque se refiere a unas normas que han de seguirse en la vida cotidiana y a nivel particular cada persona mayor. Bueno, las personas en general, pero sobre todo las personas mayores deben prestar la máxima atención a esto que voy a decir a continuación. Por ejemplo, también hay que decir que esto llevado bien a cabo, lo que yo estoy diciendo, sería importante para ahorrar gastos farmacéuticos, que también se está volviendo cada vez peor, porque sabe Dios lo que puede ocurrir por la ingente cantidad de personas mayores que va a haber de cara al futuro, que pueden que lleguen hasta el 25% de la población. Cada 100 personas adultas o tal, 25 van a ser personas mayores con pluripatología. La expectativa de vida es cada día más, y a medida que va avanzando el paso de los años, las personas necesitan más medicamentos, tienen más pluripatología. Luego, todo este contexto hay que tenerlo en cuenta y aportar cada uno de nosotros, por la propia responsabilidad del uso correcto y responsable de nuestro propio granito de arena. Bueno, la toma de los medicamentos, punto 1. La toma de los medicamentos requiere un diagnóstico previo sobre la enfermedad a tratar, que solo lo pasa el médico. Antes de automedicarse, hay que informarse bien y pedir la opinión del médico farmacéutico. También porque puede haber incompatibilidad de interacción entre las plantas medicinales y los medicamentos. También hay que evitar la medicación de complacencia, aquella medicación que se da porque no hay otra cosa. Y uno de los primeros que cometen este error son algunos médicos, sobre todo cuando se refiere
a pacientes incurables para quitarse el incordio de encima, se les receta algo, y venga a recitar. Como no sé lo que hacer, les receto algo. Y el paciente, por la actitud consumista que tiene de los medicamentos, como no me recete algo, yo elevo una queja. Yo no he sido bien tratado. Bueno, hay que seguir fielmente las instrucciones de uso de cada fármaco que aparecen en el prospecto. Y conocer también el envase. Yo no tengo tiempo para ello, lo tenía preparado, pero en Google podéis mirar lo que es un prospecto, lo que es un envase, y ahí viene todo perfectamente tipificado y explicado. El prospecto alarma, llama la atención, y hay gente aprensiva, hipocondríacos, que leyendo un prospecto no toma el medicamento, no me da la gana de tomarse. Lo mismo que ha pasado con las vacunas. Yo no tomo este medicamento porque me va a matar. Y como digo, esto en cierta manera es una actitud equivocada, porque el prospecto pone lo que Sanidad le dice que tiene que poner. Es un problema el tema del prospecto, porque a veces están faltos de accesibilidad, es decir, de comprensión por parte, y no se sabe bien, aunque está directamente enfocado hacia los usuarios, pero el médico también participa informándose, pero que es un tema que está sometido a debate. No sabemos si el prospecto, en cuanto a letras pequeñas, grandes, la manera de exponerlo, la comprensión que tiene, eso está bien hecho, o habría que mejorarlo. Eso está en el aire todavía ahí, habría que verlo, habría que considerarlo. Y sabéis que como digo, no. También es verdad que si un paciente no quiere porque le da miedo, o bien hay que cambiar de chip ese miedo y hacer que lo tome. Pero si él no quiere, tiene la facultad y el poder de no tomar ese medicamento. Bueno, tomar una dosis superior a la prescrita por el médico no supone mayor eficacia, sino más bien un aumento de los efectos secundarios. Esto que yo digo tiene que pasar a la reflexión particular de cada uno en su casa. O sea, yo estoy dando más. Aquí Julián me ha advertido ya con un congreso, tengo 20 minutos y 20 minutos tengo. Pero que digo, esto que no queda aquí, que esto siga adelante, reflexionéis, lo practiquéis en la vida real, porque si no sirve para nada el que yo haya venido. No tiene sentido que yo venga aquí y no tenga ninguna cosecha de nada. Otra cosa, no mezcle medicamentos. Tomar medicamentos a la vez e incluso separados puede crear interacción entre ellos, sinergias, inhibiciones. Cuidado con eso, estudiarlo bien. Hay personas mayores que toman 5, 6, 7, hasta 10 medicamentos. Y tomarse ahí un puñado de medicamentos, distintas cosas, unido a un jarabe, es una mezcolanza explosiva. Tened cuidado con eso. O sea, bien porque se potencie en su acción, esté contraindicada su asociación, siempre que se tome más de un medicamento a la vez, hay que hacerlo por indicación médica, o por lo menos preguntar al farmacéutico, al médico, si eso se puede hacer. Hay que atender también si el medicamento se debe tomar antes de la comida, durante o después. Un medicamento no es mejor porque sea más caro o porque lo fabrique una compañía farmacéutica más conocida o reconocida. Es decir, yo tomo solo la aspirina de Bayer, la demás no me interesa. Eso hay que tener cuidado con eso. No obstante, los medicamentos genéricos, que son más baratos, tienen, ya lo he dicho, una eficacia equivalente, podemos estar tranquilos. Son más baratos, una eficacia equivalente. No medicar ni recomendar medicamentos a los demás. Lo que a una persona le ha ido bien puede ir de mal a otra persona, por aquello de la idiosincrasia de cada organismo en las respuestas que dan los medicamentos. Los medicamentos y el alcohol pueden ser incompatibles. A veces puede darse incompatibilidad con algunos alimentos. Tendrían que estudiarlo en cada caso particular. El botiquín en casa tiene que estar en buen estado, bien protegido de la humedad, del polvo, de los rayos ultravioleta, etcétera, de los rayos del sol, y tener lo necesario, únicamente lo necesario, no más. Nunca debe contener medicamentos caducados, frascos abiertos, demasiado tiempo, como jarabe, colirio, etcétera. Siempre hay que conservar los envases y los prospectos. Los envases
los prospectos dentro de los envases y el producto farmacéutico como tal dentro del envase. Y cada medicamento hay que conservarlo dentro del envase que corresponde con su prospecto. De vez en cuando hay que hacer una revisión y limpieza del botiquín. Hay que decirle al médico todas las medicinas que toma, así como si estás consumiendo plantas medicinales, vitaminas, productos herbolarios, farmacia, productos dietéticos, lo que sea. Pues puede haber incompatibilidad de potenciación, efectos negativos. Esto es muy importante cuando una persona va a ser sometida a la anestesia en una intervención quirúrgica. El propio anestesista te lo pregunta. Ya no es como antes que ¿qué toma usted de medicamento? No, es que hay productos herbolarios como plantas medicinales y todo esto que tiene una influencia, por ejemplo, los anticoagulantes. La vitamina E tomada a altas dosis puede favorecer la hemorragia, o bien un producto que se suele tomar para la insuficiencia cerebral, que es el ginkgo biloba, también puede producir. O sea, hay unos medicamentos por ahí que tienen un alto riesgo. Con el paso del tiempo, unos 4 o 5 años, ya lo he dicho esto, los medicamentos van perdiendo eficacia, por lo que conviene hacer una revisión. Esto ocurre con por ejemplo, los antihipertensivos, los antidiabéticos, entre otros. Ya lo he dicho hay que entender bien el prospecto y tener en cuenta todas las instrucciones. Y no hay que alarmarse, pues el prospecto contiene los datos que sí que son. Si tiene alguna aprensión o miedo sobre algún medicamento, hable con el médico y que lo cambie por otro. Lo que no puede hacer es que el paciente, con miedo o terror, ingiera un medicamento, porque le puede producir efectos negativos. Cuidado con los olvidos de las tomas. No tomar doble dosis si ha olvidado una toma. Para recordatorio, utilizar pastilleros o una hoja donde se ponen los medicamentos. Recordar que hay que lavarse las manos antes de la toma del medicamento. En caso de dosis excesiva, intoxicación aguda, o bien, por ejemplo, por equivocación del médico o por propia equivocación del paciente, o porque el paciente intente, en algunos casos, un intento de suicidio, cosas de estas, hay que llamar a urgencia, por supuesto, 112 o al número de teléfono que figura del Instituto Nacional de Toxicología que suele venir en el prospecto. Recordar siempre que los medicamentos hay que conservarlos, guardarlos fuera del alcance de los niños y de las personas dementes. Los medicamentos no se pueden triturar o pulverizar para facilitar su deglución. Cuando se haga, se tiene que hacer con el consentimiento del médico farmacéutico. No se puede pulverizar, no se puede fraccionar, salvo en los medicamentos que están ranurados específicamente para partirlos. Algunos medicamentos no se pueden eliminar, dejar de administrar de golpe. Hay muchos, pero aquí yo pongo algunos ejemplos. Por ejemplo, los corticoides no se puede, así de golpe no se puede. Los antidepresivos no se puede. Si hay medicamentos, los antihipertensivos, pues, puede sufrir, el paciente puede sufrir un fenómeno de rebote. Los colirios, una vez abiertos, hay que aplicarlo lo antes posible, pues tiene un periodo de caducidad. Los supositorios tienen que ser endurecidos si existe mucho calor, con frío. Cuanto más medicamentos se toma una persona mayor, más efectos secundarios puede tener. Por ello, de vez en cuando se recomienda simplificar la medicación, es competencia del médico, para tomar menos. Cuando se da de viaje hay que evitar los envases que ocupan mucho espacio y sean vulnerables, como jarabes, soluciones, y usar más bien medicamentos con blister. Hay que advertir al dentista que se está tomando anticoagulantes, como por ejemplo dosis continuadas de aspirina. El ginkgo biloba también puede influir, la omega 3 también influye en la coagulación, pues porque predisponen a las hemorragias. También, por supuesto, cuando va uno a urgencia, porque le tiene que sacar sangre, hacer alguna intervención quirúrgica. Bueno, hay que decirle que yo estoy tomando aspirina, dosis continuada, ginkgo biloba, omega 3, etc. Bueno, resumiendo, los medicamentos solo han de tomarse bajo consejo prescripción facultativa. Hay que seguir siempre la regla de los 6 correctos. El medicamento correcto.
y por eso se llama uso correcto, o uso, también lo he dicho, racional. El medicamento correcto, paciente correcto, dosis correcta, día correcta, frecuencia correcta y tiempo de duración correcto. Además, hay que añadir un punto que es de suma importancia, por el que puede fracasar todo lo que estoy diciendo yo, y es adherencia correcta. ¿Qué quiere decir? Mantener un seguimiento correcto de la toma de las pautas prescritas por el médico durante el tiempo preciso, y no tirar la toalla, no hacer las cosas a mi manera, por comodidad, fastidio, rutina. Hay que mantener una adherencia correcta a la toma de los medicamentos. Y recordar siempre que esta postilla, no suelen hacerla los médicos, pero yo sí que la hago, es recordar siempre que junto a la toma de medicamentos hay que seguir un estilo de vida saludable. Por la actitud consumista, yo tomo pastillas antidiabéticas, luego me harto de tomar dulces, o yo tomo un medicamento para la hipertensión y no hago ejercicio. No tiene nada que ver una cosa con otra. La vida saludable, estilo de vida saludable, nutrición, actividad física, relajación, sueño reparador, higiene mental, actividades lúdicas y esparcimiento adecuado. Todo lo que recomendamos en UDP Madrid y en toda la parafernalia del mundo entero a favor de la higiene de vida y de los estilos de vida saludables para las personas mayores, ha de cumplirse simultáneamente con la toma habitual de los medicamentos. ¿Me habéis entendido? Esto es absoluto. Tanto es así que a veces, cambiando de tercio, y una persona de una vida malsana, siguiendo el estilo de vida saludable que defendemos y que yo defiendo a través de mis artículos, una y otra vez, hace que las personas pueden ir suprimiendo o disminuyendo la toma de medicamentos. Cuando tú haces ejercicio físico, sigue una dieta correcta y sigue una higiene mental correcta, antiestrés, resulta que poco a poco, eso lo he podido yo además comprobar en sanatorios en Alemania. Yo me formé en Alemania, estuve muy ligado a algunos sanatorios de tal, y eso se podía comprobar perfectamente, que la persona va normalizando sus funciones y va necesitando cada vez menos medicamentos. Incluso en algunos casos hasta puede llegar a suprimir. Luego, acordaros de esto y no olvidarse nunca. El estilo de vida saludable es fundamental, tomando o no tomando medicamentos. Bueno, como le digo, esto que yo he dicho ha sido una visión panorámica rápida, porque el tiempo ha premiado, y que ser responsable con la toma de medicamentos, evitar el consumismo de medicamentos, dirigirse más a la higiene de vida, porque vaya a sacar mucho más provecho y vaya a tener menos problemas. Bueno, entonces queda dicho esto, y ahora sí un receso rapidísimo, si me lo permite Julián, que me está mirando con cara de juez, sobre si queréis hacerme alguna pregunta práctica, con mucho gusto la respondo. Muy bien, muchas gracias. Más completo no puede ser. Sí, tú has comentado antes, Víctor, el tema de los botiquines de tener en casa. Si no vendría bien que nos dieses unas pautas, sobre todo para las personas mayores, qué es lo que tenemos que tener en un botiquín en casa. Bueno, el botiquín primero tiene que tener todo lo que es la rudimentaria de betadine, gasa, paradrapo, todas estas cuestiones hay que tenerlas ahí para una cura de primera necesidad, que no sea muy importante, que requiera ni que llame al SAMU ni al 112. Después tiene que tener unos preparados básicos, que es un antitérmico, paracetamol, ibuprofeno, alguna cosa antitérmico, analgésico,
para combatir el dolor, para combatir la fiebre. Posiblemente también podría tener algo para el aparato digestivo, ante una mala digestión, algo de la línea de una mala digestión, que a veces, yo le digo una cosa también, ya que está muy bien que me diga esto, porque yo a veces procuro remediar las cosas a través de la medicina natural, de preparados medicinales. Por ejemplo, va de maravilla para las malas digestiones. Bueno, hay un montón de plantas, pero el jengibre yo lo suelo usar mucho. Hay plantas de los anises, el comino, los condimentos, ayudan todo esto. Hay cosas que se pueden usar. Un primer paso, no tiene por qué necesitar tomar el medicamento, como puede ser el Malox, que es un preparado para antiácido, Malox. Sí, Malox, comprimidos masticables. También para ir. Como almas. Como hay almas. Como alma, alma, exactamente, sí, exactamente. Entonces, para las malas digestiones, para la fiebre, para el dolor, eso hay que tenerlo conservando, lo que yo he dicho. No tratando, no es una petición excesiva. Cada cosa en su sitio. En base, producto farmacéutico o dietético, lo que sea, como tal, y cerrado. Y otra cosa también que se da, también hay una cosa que tiene que estar fuera del alcance de los niños. Yo he añadido, eso no viene, no está estipulado en el envase de la industria farmacéutica, solo dice los niños, fuera del alcance y la presencia de los niños. Pero yo también me permito añadir, ampliarlo con las personas dementes seniles, enfermas de Alzheimer, que están mezclados en la familia. O sea, están allí conviviendo muchas familias y tienen la capacidad de ir a un botiquín que está al alcance de la mano, y si hay un problema que es cerrarlo con llave, si lo deja abierto está mucho más accesible a las personas porque los niños, yo tengo nietos, pues cuando ya son grandecitos ya se suben un taburete y lo abren, porque imitan a los mayores. Y además hay algunos jarabes de la tos y de la expectoración que tiene un sabor magnífico, a frambuesa, y eso se lo toma uno y se cree que está tomando ahí un batido de algo. O sea, hay cosillas por ahí prácticas que hay que tener mucho cuidado. Y después también que están resguardados del sol, que tiene que estar cerrado. Pero si está cerrado, se tiene que saber la persona de turno dónde está la llave depositada, porque si resulta que se van, yo tengo necesidad del botiquín y a mí no me dicen dónde está la llave, yo no lo puedo abrir. ¿Entiendes? Hay cosas prácticas, por eso decía, uso correcto del botiquín, uso racional, siempre el sentido común. Sentido común racional. También tendría que tener un termómetro, preferentemente los más higiénicos son los digitales actualmente. Hay una cosa que se está usando mucho, que yo ya lo uso también mucho con un percance que he tenido, lo de la determinación del oxígeno de la sangre a través de un pulsador en el dedo que determina la frecuencia cardíaca y el nivel de oxigenación. Eso es muy práctico también, como un primer paso por si hay una urgencia, para decírselo al equipo de urgencia, que eso es una cosa, metes el dedito ahí, la punta del dedo y ya está, te lo determina automáticamente. También convendría tener, cuando hay enfermedades cardíacas, un tensiómetro. Un tensiómetro también aparte, no metido en el botiquín, claro. A ver, otra pregunta. Oye, has evitado decir que los genéricos son peores que los de marca.
entiendo, pero si yo voy a comprar una cosa práctica, voy a comprar paracetamol, ¿qué pido? ¿Genérico o de otro? Yo preferentemente, yo pediría preferentemente de marca, De marca. porque es como un segundo recurso, A ver. una alternativa. Pero yo tampoco me regiría yo estrictamente por lo económico. Pero Es equivalente. Puede uno quedarse tranquilo. Es suficientemente bueno para el objetivo que El dolor. está trazado en ese medicamento. Pero yo, si me da uno de marca y uno un genérico, yo opto mejor por el de marca. Y una cuestión, Víctor. Ahora mismo la ciencia avanza, que es una barbaridad, ¿no? Y la telemedicina muchísimo. Pero sí somos conscientes que hay muchos médicos que no están de acuerdo con estos avances, porque se les quitaría parte de su actividad. Me explico. Lo que acabas de decir, el pulsador este que se pone en el dedo para medir el oxígeno, eso ya lo traen los relojes, y la gente ya se puede medir el oxígeno en sangre. El reloj este también te puede marcar y te puede hacer un electrocardiograma, correcto. Ahí se avanzaría muchísimo. Tú tienes todos esos datos en tu teléfono y se lo envías al médico, ¿no? Por lo cual se ahorraría un montón de tiempo, de listas de espera y demás historias. Eso no está. Hay un par de clínicas, creo, en Madrid que empiezan a utilizar ya estos sistemas, pero en general, creo, no sé qué opinan, no está bien visto en general por el tema de los médicos. ¿Y qué piensas? Sí, ¿qué piensas? Me la veía venir. Pues mira, yo te diría una cosa. Que el avance tecnológico de la medicina no hay quien lo pague. Lo mismo que se ha planteado el tema de la brecha digital de las personas mayores, y se está siguiendo un proceso de digitalización, es decir, llevándolo al mundo digital a las personas mayores, y están entrando por ahí, porque yo te diría que es que el progreso de la ciencia no hay que lo pare. Por supuesto que habrá que mentalizarse, acostumbrarse, habituarse, adaptarse, pero la telemedicina, eso va adelante, va adelante. Es que la medicina es una ciencia cambiante, y lo que hoy se considera como algo extraño, sorprendente, dentro de un año es una rutina, es habitual, todo el mundo mentalizado. O sea, que cuidado con el tiempo, que es lo que va. Yo te digo una cosa. Hay distintos frentes que está cambiando la medicina. Uno de ellos, yo lo dio un primer paso cuando se invocó lo que se llama la medicina basada en la evidencia. ¿Qué quiere decir eso? Que si la medicina no está basada en una serie de comprobaciones metodológicas, no va a ser considerado como válido ni como útil. El primer paso, medicina basada en la evidencia. Todo lo empírico ya es un atraso primitivo. Ahora mismo la medicina, sobre todo, lo cumple al 100%, aunque tenga también sus defectillos, por los negocios que hace la industria farmacéutica. Es una industria eminentemente experimental, metodológica, disciplinada y basada en la evidencia. Y esto, llevándolo a otros terrenos, la medicina está avanzando, se está proyectando cada vez más hacia las ciencias tecnológicas, haciendo que la medicina, la telemedicina, la medicina a distancia, la robótica, y una cosa también que se está añadiendo ahora, que es ya impresionante, se está recurriendo sobre todo a lo que se llama la medicina de la precisión, no la medicina de la ambigüedad, sino la medicina de precisión. Léase,
los protocolos que se están llevando a cabo en el tratamiento del cáncer cada vez son más precisos. Los protocolos de la quimioterapia, eso cada vez es más preciso. Está en la diana, en el momento preciso. La medicina de la precisión está avanzando a pasos gigantescos. La telemedicina está avanzando a pasos gigantes. Sí, pero lo importante Y es eso- que los médicos se adapten. No, que pero que no se te adaptan. digo una cosa, el médico ha sido muy reacio porque tiene una concepción hipocrática de la medicina. Y la concepción hipocrática de la medicina es una concepción de relación médico-enfermo. Hipócrates fue el padre de la medicina y decía eso. Pero como resulta que esa medicina hipocrática está muy bien, pero yo cuando voy como paciente a un centro de salud, a un especialista, yo nada más que veo máquinas. El diálogo con el médico es mínimo. Es decir, hay computadora, no diga, yo estuve a nivel de la visión, que he tenido una operación de catarata, los aparatos tan sofisticados que tiene la oftalmología. Si no es una pregunta, bueno, es una pregunta. En cuanto al abuso de medicamentos, yo creo que es un poco un círculo vicioso como está la seguridad social y el sistema. Porque, por ejemplo, tienes un dolor o te tuerces un tobillo y en vez de mandarte rehabilitación lo que te mandan es ibuprofeno y cosas así e inmovilización, lo cual es bastante malo y tal. Y esto se da mucho, esto pasa con los jóvenes y con los mayores, y luego los mayores pues van desanimados o no sé qué, y en vez de mandarles a una terapia de grupo, un psicólogo, porque la seguridad social no manda ni a fisioterapeutas ni a psicólogos, no hay psicólogos en la seguridad social, te mandan lírica, creo que se lleva ahora mucho, y antidepresivos y no sé qué, en vez de facilitar, bueno, que hubiera psicólogos en la seguridad social que se puedan hacer terapias individuales o de grupo. Esos señores mayores, en vez de tomarse 3 pastillas al día, pues si esto se facilitara, pues a lo mejor se tomaban menos pastillas, lo digo. Son 2 ejemplos, lo digo, tanto para los psicólogos como para los fisioterapeutas, o como queramos llamar. No se aliviaría así el abuso de medicamentos y el gasto farmacéutico, etcétera. Más o menos has dicho algo de lo que yo comentaba antes, que hay una actitud muy centrada en la farmacoterapia. Exacto. Es decir, el tratamiento médico no es solo farmacoterapia, son muchas más cosas. De ahí viene ahora y quien mejor dominan esto, yo tengo que decirlo de verdad, como conocimiento de causa, son los geriatras. Los geriatras son eminentemente multidisciplinares. Abarcan la parte corporal, mental, social y rehabilitación en un enfermo. Y eso lo abordan todo. Cuando ellos hacen una valoración, integra todo esto en una misma valoración y no actúan de forma dispersa. Es decir, por eso dice, te tiene que ver una trabajadora social para ver el contexto familiar. Porque esto es, yo de verdad, en mi larga vida profesional veo que esto es mucho más complejo y más complicado de lo que la gente cree. La gente lo ve de una manera demasiado simple. Y te digo, esto hay que darle lo mismo que decía antes yo, que hay una serie de tendencias en la medicina, hay que recuperar la medicina humanista, de ver a una persona en todo su contexto de valores que tiene. Pues a paso que vamos. Aquí Julián está, mira, pero qué pena que esto no hayamos organizado esto en forma de una especie de debate, de mesa de debate, no regido por el tiempo, Pues lo haremos en otra- porque el tiempo te hace abortar Podemos hacer más sesiones. muchas cosas. Bueno, oye, no sé si te he querido decir que de ahí deriva que hay una actitud consumista centrada en la farmacoterapia y todo lo demás, y además de una manera de recetando, pero rapidísimo. En el centro de salud, receta, el siguiente, venga, ahí tiene la receta, el siguiente. Sí, el médico está metido en esto, además sabe que aunque le mande a la trabajadora social no puede mandar al psicólogo porque no hay.
Y para que te hagan una rehabilitación de un tobillo también tienes que esperar no sé cuántos meses. Entonces el médico que yo, entre que ya está dentro de esa dinámica de solo mandar medicamentos y tal, y que sabe que luego el paciente se va a quedar 3 meses quieto en su casa con el tobillo porque le van a tardar en mandar a la rehabilitación, o a un psicólogo ya ni digamos años, pues es un círculo vicioso. Pero al final tú no sabes lo que ocurre, ¿Qué? que el paciente no es bien atendido. ¿No qué? El paciente no es atendido bien como Dios manda. Ese Claro. es el final de la historia. Entonces luego llega desesperado y lo único que quiere es tomar aspirinas o se las toma por su cuenta. Es a base de parches. Parches Claro, por aquí, parches por aquí. exactamente. Parches por aquí, parches por allá. Yo, no, creo que habrá que cortar, aunque después podamos seguir de tertulia lo que. Porque es que. No, yo creo. Bueno, ya está. Bueno, además, quiero decir a Víctor que me ha encantado su charla porque nos ha dejado con hambre. Y eso es buenísimo. O sea, oye, queremos saber mucho más. Y eso es un elemento fundamental. Yo tenía un montón de preguntas, pero vamos, ya fue o de récord, digamos, porque si no, esto se alarga mucho la grabación y va a ser muy aburrido para quien lo vea después. No, elabora una lista con esas preguntas y se las proponemos para otra sesión. Vale, pues quedamos en eso. No, Quedamos en hacer un listado de preguntas Sí, en lugar de... Los que tenemos en la cabeza, yo tengo una cuenta, desde luego. Y si él está de Pero acuerdo, ya No, yo estoy de acuerdo. y si él está de acuerdo y quiere, pues hacemos otra. incluso Pues vale. pequeñas píldoras. Una pequeña píldora es, sobre todo para la gente mayor, el tema del prospecto. O sea, tú conoces el prospecto y dices, anda, me voy a leer yo todo esto que no entiendo ni la mitad de las palabras. Y además viene letra pequeñita. ¿Eh? Y además Viene viene... mucha letra Por lo pequeñita. extenso, por la letra. Claro. por- Yo no me he leído un prospecto nunca entero. Sí. Cuando digo, uy, que me sienta mal el estómago, de a ver qué pasa. Sí. Pero nada más. Pero Pues, muchas gracias, Víctor, y haremos eso, haremos una lista de preguntas y la siguiente reunión que tengamos pues puede ser eso, contestar a esas preguntas que nos han quedado ahí en la mente. Bueno, de todas formas. Asociación Provincial de Mayores y Pensionistas. UDP Madrid. Grupo de trabajo, nos cuidamos.